Boa tarde. Hoje, dia 8 de setembro de 2025, iniciamos a atividade do eixo temático Pesquisa Farmacêutica, Toxicológica e Clínica do Programa Educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhes dou as boas-vindas. Em 2025, as atividades educacionais estão organizadas sob 6 eixos temáticos: análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, plantas medicinais e inovação, insumos farmacêuticos, a nossa, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, e tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades ocorrem às segundas-feiras, das 18 às 19h30. O calendário está disponível para consulta no site cienciasfarmacêuticas.org.br e em nossas redes sociais. O Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil possui atividades gratuitas graças aos mantenedores EMS, Sindusfarma, Eurofarma, Ipera Abafarma, Abfina, BD Bento Dixon, FCE Farma, Hipofarma, ICF, Instituto de Ciências Farmacêuticas, Sincamesp, Estevanato Group e o ITAM do Brasil. Sou Leonardo Teixeira, acadêmico titular, cadeira número 30, e serei o moderador responsável pela atividade de hoje e que terá a duração de 1h30, com a seguinte distribuição de tempo: 10 minutos para abertura, 50 minutos para apresentação da conferência e 30 minutos finais direcionados a perguntas e comentários. Solicitamos a todos aqui, a todos os participantes, que formulem as suas perguntas ou façam suas colocações no Q&A, logo aí abaixo da tela, e as perguntas serão recebidas e organizadas por mim e procurarei encaixar o máximo de perguntas possível dentro deste tempo estabelecido. A conferência de hoje, Controle de mosquitos e outros vetores que transmitem enfermidades infecciosas no contexto One Health, será ministrado pela doutora Maria Del Ángeles Calvo Torres. Ela é uma das maiores referências internacionais no campo de saúde animal, microbiologia e saúde pública integrativa. Doutora em Medicina Veterinária pela Universidade Complutense de Madrid e doutora em Farmácia pela Universidade de Barcelona, especialista em microbiologia e parasitologia. Professora emérita da Universidade Autônoma de Barcelona, sua produção científica impressiona. São mais de 280 artigos em revistas especializadas, orientadora de mais de 30 teses de doutorado e investigadora em mais de 20 projetos de pesquisa, sendo também detetora de 2 patentes. Sua trajetória é marcada pelo reconhecimento. Recebeu 14 prêmios, inclusive One Health Award, e o título de Mulher do Ano 2024 em Saúde Animal e Medicina Veterinária. Além de sua atuação acadêmica e científica, ela ocupa importantes cargos em instituições de grande prestígio. Presidente da Academia de Ciências Veterinárias da Catalunha, vice-presidente real da Academia Europeia de Doutores, acadêmica de número da Real Academia de Medicina, acadêmica de número da Real Academia de Farmácia da Catalunha e correspondente estrangeira da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. E exerce também o papel de porta-voz da Comissão One Health do Conselho de Colegiados Veterinários da Catalunha, além de integrar conselhos consultivos em saúde pública e pesquisa agroalimentar. Bom, diante do crescente impacto de doenças infecciosas no cenário global, torna-se cada vez mais urgente discutir estratégias de prevenção e controle que consideram a complexa interação entre seres humanos, animais e o meio ambiente. Por isso, a nossa convidada de hoje vai falar do programa educacional da academia, irá abordar o tema controle de mosquitos e outros vetores que transmitem doenças infecciosas, no contexto One Health. E nessa conferência serão discutidas as principais doenças transmitidas por vetores, que representam mais de 17% das doenças infecciosas conhecidas, e também são responsáveis por mais de 700 mil mortes por ano. Essas doenças podem ser causadas tanto por parasitas, bactérias ou vírus. E aí temos malária, ou também chamada, de paludismo, temos outras doenças que serão abordadas pela nossa apresentadora,
tais como chikungunya, zika, febre amarela, febre do Nilo e assim por diante. Desta forma, é com grande satisfação que convido a professora doutora Maria Delos Angeles Calvo Torres a iniciar a sua conferência. Professora, por favor, seja bem-vinda. A palavra é sua, estou aqui à sua disposição também. Boa tarde, ya é noite en España. Permítanme, antes de máis, agradecer a amabel presentación e a oportunidade que me dá de poder partilhar convosco un tema que nos preocupa cada vez máis en España e en particular na Cataluña. Lamento non poder falar na súa lengua e por eso a presentación inclui prácticamente todo o texto para que sexa máis fácil acompañar o conteúdo. Como muy bien ha comentado el amable, Leonardo, con su amabilidad al presentarme, vamos a comentar un poco un tema que, como acabo de comentarles, es muy importante para nosotros dentro del contexto de una sola salud, One Health, o también, como hoy día ya llamamos, salud planetaria, porque cada vez vamos ampliando más este concepto. Uno de estos temas que considero que son muy importantes es el hecho de ver cómo los mosquitos y otros muchos vectores pueden ser transmisores de enfermedades enfermedades infecciosas y que podemos tratar, cómo podemos realmente intentar controlar en el contexto de una sola. Este control de vectores de mosquitos, hablo de mosquitos inicialmente porque son uno de los elementos que más parece que nos van a dar problemas, pues uno de estos transmisores, como son los mosquitos, son muy capaces de transmitirnos enfermedades infecciosas. Y este no es realmente, como les digo aquí, no es un problema marginal, no es algo que suceda de vez en cuando, sino que realmente hoy es uno de los grandes retos globales en materia de salud pública y dentro del marco de una sola salud. Aquí tienen ustedes algunas imágenes que antes comentaba bromeando un poco que ojalá no se movieran de allí porque realmente son toda una serie de elementos, de personajes, si me permiten decirlo así, capaces de transmitirnos una serie de enfermedades como ahora veremos. El enfoque que le he dado a mi presentación básicamente se va a centrar en trabajar un poco, como también se ha dicho muy bien, cuáles son, o recordar un poco cuáles son las principales enfermedades sin intentar ser exhaustiva, porque realmente quedarían muchos otros temas que deberíamos poder comentar, pero por el tiempo tampoco nos va a ser posible, pero sí indicando aquellos que puedan ser los más importantes. He intentado destacar los que más nos pueden dar problemas, no solo a nivel de España o de Cataluña, que también, sino también a nivel, por ejemplo, de Brasil, y veremos algunas comparativas entre problemas que tenemos en Brasil o que tenemos en España de una forma muy clara. Bien, vale la pena tener en cuenta algo que todos ustedes saben, y es que cuando hablamos de vectores, todos sabemos que nos referimos fundamentalmente a insectos, como puedan ser los mosquitos, pero que también hay artrópodos como las garrapatas o flebótomos, que no debemos confundir con mosquitos porque tienen algunas que otras características diferenciales, y que estas especies, curiosamente, como muchas veces decimos que por pequeño que sea un elemento, no por eso puede ser más complicado o nos puede producir más daño, pues estas especies, a pesar de su pequeño tamaño, tienen realmente un gran impacto sanitario y económico y, por tanto, debemos reconocerlo como tal y ver cómo las podemos controlar. Entre los mosquitos, cabe citar sin duda el mosquito tigre, que actualmente en España nos está dando una gran cantidad de problemas, que es el que denominamos bajo su nombre científico como Aedes albopictus. Tenemos también el mosquito común, el Culex pipiens, que podría parecer que ya siempre ha convivido con nosotros y no por eso deja de tener importancia como posible transmisor, y también el transmisor de la fiebre amarilla, como es el Aedes aegypti. Todos estos todos estos elementos, todos estos mosquitos son realmente causantes y responsables de transmisión de varias enfermedades, que como ya ha comentado el presentador, podríamos citar entre ellas al dengue, podemos hablar del virus del virus denominado virus del Zika, el productor del chikungunya, el paludismo o, por ejemplo, el virus del Nilo occidental. Antes de continuar, y quedándome un momento en esta diapositiva, en esta transparencia, me gustaría comentarles que en estos momentos que en España tenemos una temperatura todavía de verano, pues recientemente en esta última semana se han descrito una cantidad bastante importante de procesos causados por el virus del Nilo, evidentemente en caballos, pero que pueden también afectar, aunque ya sabemos que generalmente no da mucho problema, a la especie humana.
y realmente también estamos teniendo problemas determinados, o sea, detectando problemas importantísimos como puedan ser casos de dengue que enseguida pasaré a comentar. Bien, evidentemente el cambio de temperaturas y básicamente el incremento en la temperatura que estamos sufriendo, la globalización, que tiene por su parte un aspecto muy positivo porque todo lo que sea globalizar puede dar lugar a procesos muy interesantes e importantes, pero que a su vez nos da una serie de problemas. Y evidentemente los cambios en los hábitos de consumo han determinado que haya habido una expansión de determinadas enfermedades que antes considerábamos tropicales, que no llegaban básicamente, por ejemplo, a países como es España, y que sin embargo se están empezando, como hace un momento decía, a detectar en regiones donde antes prácticamente o no se manifestaban o bien no las conocíamos como tales. Estamos llegando a tener problemas ocasionados por virus raramente demostrables o presentes en nuestro ambiente, pero que actualmente nos están llegando a través de estos sistemas de transmisión causados evidentemente por la globalización. Como yo digo, muchas veces estos vectores vienen incluso, los llevamos incluso en la maleta cuando vamos de un lugar a otro. Y eso hace que de realmente problemas que no habíamos pensado que se nos presentaran, no solo se están presentando, sino que incluso estamos empezando a detectar cepas autóctonas productoras de problemas. Indiscutiblemente, frente a este escenario, el control de vectores no puede limitarse a una acción puntual o reactiva. Aparece un problema en un parque, hay que eliminar los mosquitos de esa zona, o por ejemplo, lo que nos está sucediendo en estos momentos en zonas donde básicamente por mantener los recovecos de los ríos, etcétera, y no cambiar esos ambientes, nos estamos encontrando con casos importantes por ejemplo, de la leishmania, que se están transmitiendo por distintos tipos de animales, ya no el perro como elemento fundamental, como luego comentaremos, sino que se han detectado en otras muchas especies animales a causa de un incremento de los mosquitos transmisores de esta enfermedad. Es preciso, evidentemente, disponer de estrategias integradas, sostenidas, y aquí empieza a aparecer ya el concepto de multidisciplinares. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una sola salud implica realmente un concepto de multidisciplinaridad importantísimo. Estas estrategias, evidentemente, deben incluir una vigilancia activa, un control ambiental, sin duda la sensibilización ciudadana y la colaboración entre instituciones de salud, centros de investigación y nuevamente los propios ciudadanos o la propia población. Sin la ayuda de la población, luego veremos algún ejemplo muy claro en alguna detección de mosquitos, nos costaría mucho más detectar la presencia y la ubicación de estos determinados vectores. Es imprescindible, sin lugar a dudas, desarrollar y mantener a lo largo del tiempo una serie de estrategias integradas para poder gestionar la presencia de vectores que incluyan la vigilancia entomológica y epidemiológica de forma sistemática. Y aquí ya podemos deducir que necesitamos expertos en entomología, expertos en epidemiología, expertos también en elementos o en grupos importantes para poder prever o hacer una buena previsión de estos problemas. Necesitamos también mantener a lo largo del tiempo intervenciones ambientales que consigan eliminar los focos de cría de estos distintos insectos o elementos causantes de esta transmisión, porque luego hablaremos de ratas, por ejemplo. Y es muy importante contar con un programa de educación y participación comunitaria activa. Luego veremos también, insisto, algún ejemplo, cómo podemos llegar a tener esta participación de la comunidad que de una forma casi lúdica nos ayuda a conocer muy bien la presencia de determinados grupos básicamente de mosquitos, porque es por donde se ha empezado a trabajar el tema. Importantísimo desarrollar y mantener la coordinación intersectorial, nuevamente, salud, medio ambiente, urbanismo, educación, y estar preparados frente a cualquier brote para poder tener una respuesta rápida y que realmente no nos sorprenda en la presencia de un determinado brote para que luego sea o es mucho más difícil de poder controlar o de poder evitar que pueda llegar a unos problemas mucho mayores. Asimismo, se debe tener en cuenta todos aquellos instrumentos que nos ofrece la ciencia y la tecnología y que cada vez está más avanzado. Es muy importante los sistemas de detección precoz, siempre todo lo que pueda ayudar a una buena prevención para que realmente podamos poder evitar al máximo todos estos riesgos y, por tanto, ser capaces de modelizar el riesgo. Tener muy en cuenta la utilización de intervenciones basadas en datos previos,
De ahí la importancia del Big Data, la importancia de la inteligencia artificial bien utilizada, la importancia de poder hacer una buena predicción de qué es lo que puede ir sucediendo. Tenemos ejemplos en el caso de la pandemia ocasionada por la pandemia de COVID-19, que realmente, gracias a todas estas posibles predicciones perfectamente estudiadas y controladas, se pudieron ir también viendo cómo iba avanzando el proceso. Evidentemente, sin vacunas no hubiéramos logrado nada, pero era muy importante también saber cómo iba evolucionando el proceso. También es muy importante el trabajo para obtener nuevos productos biológicos. Ahí la industria y toda la empresa farmacéutica tiene un papel importante en poder ayudarnos a obtener estos productos, y también todo lo que representa todos los estudios genéticos, que como sabemos pueden llegar a controlar los vectores y hacer que realmente, si tienen distintas modificaciones genéticas, pues no puedan llegar a ser susceptibles de ser a lo mejor infectados por determinados parásitos, por determinados agentes de infección, que por tanto, aunque en ellos no se llegue a desarrollar el problema, si ya no llega a poder introducirse, pues realmente ya no podrá llegar a transmitirse la infección. Si me permiten un pequeño paréntesis, el otro día, hablando con una persona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, me contaba que hay un papel importante de los farmacéuticos en lo que representa algunas plantas de las que ella denominaba antiguas, de las que filogenéticamente tienen ya su presencia en la Tierra desde hace muchos años. Algunas de estas plantas impiden, ¿verdad?, porque, por ejemplo, determinados campos puedan ser invadidos por caracoles. Bueno, pues aunque no sea lo mismo, si se puede llegar a trabajar en este sentido de una forma natural, aunque sea con modificaciones genéticas, ¿verdad?, podemos conseguir evitar que todos estos procesos lleguen a ponerse de manifiesto. Y luego, como siempre, un amplio cajón de desastre que siempre representamos con la palabra otros, para poder ampliar ahí todo lo que deseamos que sea también de interés conocer. Bueno, como uno de nuestros grandes problemas pues es el mosquito tigre, empezaremos a conocerlo un poquito y ver un poquito sus características, porque como veremos es también uno de los agentes de transmisión de mayor número de enfermedades de las que aquí trataremos. Ahí tienen ustedes la imagen del mosquito tigre, la forma y el aspecto que tiene denota claramente por qué se denomina así. Y en España, concretamente en Cataluña, el mosquito tigre, el Aedes albopictus, fue detectado por primera vez en Sant Cugat, cerca de donde está ubicada nuestra Universidad Autónoma, en la que yo estoy trabajando, en el año 2004. O sea que realmente tampoco hace tantos años, pero sí que los destrozos y los problemas que nos ha ocasionado son graves y además están constantemente o en un incremento muy importante. Bien, en realidad, como aquí mismo también les indico, actualmente se ha extendido prácticamente por todo el territorio. No se ha conformado por la zona cercana a la costa, sino que está ya también en el interior. La cosa importante es que los cambios que estamos teniendo, y hablo concretamente de Cataluña y de España, a nivel climático, hacen que tengamos mosquitos casi, como quien dice, prácticamente todo el año. Y moscas lo mismo, cosa que antes era como imposible de llegar a determinar. Por eso es tan importante todos los controles del agua, etcétera, de todos los recipientes que pueda quedar en momentos determinados. Si me permiten también un pequeño paréntesis, en las zonas cercanas a Barcelona, si conocen ustedes la ciudad condal, toda la zona de Castelldefels, toda esta zona, antes aquello era, hablo de la antigüedad, del principio de la tierra prácticamente, esa zona era agua. Entonces esas zonas se fueron recogiendo, se fueron saliendo hacia el mar el agua y quedaron todas las zonas que tenemos. Y al igual como sucede en algunas zonas de Gerona, son zonas en donde se acumula agua, porque realmente son zonas que tiene bastantes cuevas, hay una población cercana que se llama Esplugas, Espluga significa cueva, ¿cierto? Eso significa que están zonas en este sentido, y realmente había muchísimo paludismo, porque además teníamos el mosquito que corresponde, el agua almacenada y por tanto unas zonas cercanas con la población existente en esos momentos. Bueno, nuestros antecesores, aunque no siempre la historia que voy a contarles ahora se admite como cierta, nuestros antecesores tomaron una decisión que hoy día quizá no les sería tan válida, y es subirse a las montañas. Por tanto, todas las colinas que hay alrededor de Barcelona, desde Montjuïc hasta todo lo que pueda, digo Montjuïc porque es un lugar bastante más conocido en la zona alta, ¿no? Pero, por ejemplo, todo lo que está cerca de Sitges, lo que está cerca de Castelldefels, todo lo que son pequeñas montañitas, cuando uno sube hasta la cima, siempre encontrará restos
del Neolítico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nuestros predecesores subieron allí, decían, para ver venir desde el mar los piratas o los que vinieran a realmente atacarlos, pero la verdadera razón era porque estaban huyendo de los mosquitos. Y así consiguieron pues, que ya los mosquitos no subieran a estas alturas y luego que, por tanto, el paludismo fuera desapareciendo de estas zonas, aparte de que al no estar cultivando en las zonas bajas, el agua se fue secando y en este sentido fue desapareciendo la posibilidad de que hubiera la multiplicación de los mosquitos transmisores del paludismo. Bueno, este ejemplo no lo podemos seguir hoy día porque no podemos subir ciudades ni todas estas cuestiones, pero sí que nos está señalando algo muy claro, que es la forma como debemos afrontar estos temas. Bien, perdón. Este mosquito tigre, este vector, es capaz de transmitir virus como el causante del dengue, la chikungunya, el Zika, y actualmente se han descrito ya en Cataluña casos autóctonos de dengue transmitidos por mosquito tigre. Es decir, ya realmente hemos encontrado cepas que están presentes en estos mosquitos y que luego veremos algunos casos, ¿verdad? Bien, como ejemplos, ¿dónde realmente, por ejemplo, este mosquito se puede encontrar de una forma muy clara? Y he seleccionado aquí algunos ejemplos, algunos de ellos, bueno, no muy bonitos, pero que realmente vale la pena tener en cuenta. Por ejemplo, en las fuentes, por ejemplo, en las zonas de cementerios, donde siempre hay agua acumulada, si hay humedades, etcétera, y en las zonas, y no siempre es uno de los lugares que puedan estar en condiciones más correctas. Hablo del sistema de cementerio que tenemos nosotros. Luego en zonas como puede ser la que ven aquí ustedes, unas zonas con agua, y algo muy, muy, muy importante que siempre llama la atención, acumulaciones de, como ven ustedes ahí, de todo lo que son los neumáticos. En las zonas donde hay desechos, bueno, donde está toda la parte de coches que se van al desguace, ¿no? Se acumulan muchas veces neumáticos. Los neumáticos tienen la parte interna, permite que cuando llueve el agua se quede allí acumulada y es una fuente importantísima para la presencia de mosquitos. Vale la pena tenerlo en consideración. Igual como todos estos residuos que ven por aquí en las otras fotografías y finalmente también en todos los propios desguaces, en todas las zonas de salida de agua que podamos tener en cualquier punto o momento. Bueno, nos hemos situado un poquito en esto y vamos a empezar a ver cuáles serían rápidamente algunas de las enfermedades que pueden transmitirnos estos personajes, si me permiten que les llame así, y vamos a ir viendo cómo podemos después intentar eliminarlos. Bien, uno de los problemas por definición es el dengue, la enfermedad causada por el virus del dengue, el dengue que tienen aquí en la fotografía, el microscopio electrónico. Los principales vectores son del género Aedes, básicamente el aegypti y el que decíamos como mosquito tigre. No se ha demostrado la transmisión directa entre las personas y la presencia del dengue se detecta fundamentalmente en zonas urbanas y en periurbanas, porque es en zonas donde más acumulación de agua en recipientes podemos encontrar y por tanto, y además la cercanía, bueno, yo que sé, jardines donde se riega, cubos de agua donde se almacena el agua, etcétera, etcétera. ¿No? Bien, la OMS considera que cada año se desencadenan entre 100 y 400 millones de infecciones. Sin duda es una de las principales causas de complicaciones y muerte, en especial en algunos países de Asia y de América. Y fíjense un caso curioso que me ha parecido interesante detectar. En Cataluña, en el año pasado, se detectaron y confirmaron casos de dengue en una zona de Vilaseca que está en el Tarragonés, cerca de donde yo les estoy hablando ahora, de los cuales 6 personas en las cuales se detectó positiva la presencia de dengue, estas personas no habían salido de su zona, o sea, del municipio, durante todo el periodo de incubación. Por tanto, quiere decir que el mosquito fue capaz de transmitir directamente porque había de alguna forma pues, obtenido el virus de otra persona infectada, pero que realmente ya es clarísimo que no hace falta moverse de la zona, aunque allí normalmente no tendría por qué haber dengue, porque solo que llegue una persona con infección puede estar ahí presente. Pero como les decía, además, estas cepas productoras de dengue se consideraron autóctonas. Bueno, me he permitido poner esta gráfica, que como ven he sacado directamente de un texto de Brasil, en donde podemos observar la evolución de casos confirmados de dengue en Brasil y en España entre 2020 y 2023. Como ven ustedes, claro, evidentemente en España en esos momentos era un momento bastante plano, en el sentido de que había prácticamente 0 casos, pero en cambio a nivel de Brasil, ¿verdad? Pues como ven ustedes, fue incrementándose
desde el año 2020 hubo un bajón en el 21 y luego volvió nuevamente a subir hasta el año 2023. Me consta que en otras zonas, por ejemplo, antes comentaba, mi marido es de Perú y realmente en Perú también hay mucho dengue y es bastante frecuente que cuando estás allí te venga la policía sanitaria a decirte que por favor elimines todo el agua que puedas tener en cualquier recipiente para evitar la presencia de los mosquitos. Y esto realmente es importante tenerlo muy, muy en cuenta. Bien, lo cierto es que a finales del año 2015 y a principios del 16 se ensayó en diversos países la primera vacuna contra el dengue destinada a personas residentes en zonas endémicas y posteriormente también se ha aprobado, la comercialización de una nueva vacuna, la vacuna que venga, disponible en España en estos casos para la prevención de la enfermedad y que se administra a partir de los 4 años de edad. Sin embargo, no es una de las vacunas que tenga una utilización, una dispensación bastante, diríamos, muy, muy constante, ¿no? Pero sí vale la pena saber que disponemos como mínimo de estas vacunas. Bueno, para repasar un poco qué es lo que puede producir, pues bueno, generalmente el problema que tenemos básicamente, pues es, básicamente tenemos fiebre y después dolor en los ojos, bueno, fiebre evidentemente, dolor a nivel de los ojos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, es decir, son un malestar bastante general que muchas veces puede pasar realmente desapercibido, pero que en algunas personas desgraciadamente les puede llegar a producir la muerte. Bien, otro ejemplo es el caso de la fiebre amarilla. En este caso es una enfermedad hemorrágica aguda causada por un arbovirus del género Flavivirus que se transmite, siendo un arbovirus no podría ser de otra forma, por insectos, arácnidos y crustáceos. Tampoco está demostrada la transmisión entre personas y se le denomina fiebre amarilla por la ictericia o coloración amarillenta de los ojos y de la piel en personas afectadas como consecuencia del aumento de la bilirrubina y tienen a los virus, para que los veamos, todos son muy parecidos, pero bueno, para que veamos su aspecto. Bueno, normalmente también va a dar lugar a procesos de fiebre, cefaleas. Fíjense que generalmente la sintomatología inicial es muy parecida en todos los casos, pero en este caso tenemos también las hemorragias como un punto importante y puede afectar a diversos órganos como el hígado y los riñones y en algunos casos llega a producir la muerte. No disponemos de momento de un tratamiento específico y sí que hay una vacuna obligatoria en algunos países que se utiliza como medida preventiva. Fijémonos que según la OMS, cada año se producen unos 200.000 casos de fiebre amarilla y de ellos prácticamente 30.000 son mortales. Es un virus endémico en zonas tropicales del África y también de América Latina. Otro caso sería el fiebre del virus de la enfermedad denominada del Nilo occidental. Como curiosidad, aunque aquí ahora no estamos hablando de los elementos productores de la infección, el virus del Nilo no es el virus, se denomina así, pero nada tiene que ver con el río Nilo. El virus del Nilo es el Nilo concretamente, o este virus concretamente, se evidenció por primera vez en una población africana y en un poblado, a una zona de la población, le llamaban la del Nilo occidental, y de ahí quedó el nombre. Bueno, es un flavivirus que mantiene su ciclo en forma natural en mosquitos y en las aves, que son su reservorio primario, y de una manera ocasional puede llegar a afectar a mamíferos, principalmente caballos y personas. Como les decía al iniciar, el virus de la fiebre del Nilo nos está ocasionando problemas a nivel de nuestros caballos y hemos encontrado casos en la provincia de Lérida, en la provincia de Tarragona también y algunos casos en Gerona. La principal vía de transmisión a humanos es a través de la picadura de mosquitos infectados y en este caso justamente es el mosquito común el que hace esta transmisión. Pasa muchas veces desapercibido cuando afecta al hombre porque básicamente lo que da inicialmente, a no ser que sean personas frágiles o inmunosuprimidas, les va a dar un poco de dolor de cabeza, un poco de fiebre, que puede parecer casi un resfriado común. Bien, tenemos aquí otro caso, es que me queda tapado por los, perdón, un momentito. Tenemos otro virus que es el caso de la chikungunya. Este virus se transmite por la picadura de mosquitos del género Aedes, como los que tienen aquí anotados. Estos mosquitos pican durante todo el día, aunque su actividad puede ser máxima a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Y el virus se detecta en sangre desde el día de la picadura hasta unos 10 días siguientes, siendo máxima la transmisibilidad durante de 5 a los 7 días posteriores a la inoculación o a la entrada del virus en la persona.
La transmisión directa entre personas no está demostrada tampoco, por tanto estamos viendo que estamos hablando en todos los casos de infecciones transmitidas por vectores y ni siquiera la transmisión de la madre al recién nacido durante el periodo de gestación. Pero curiosamente, en el periodo perinatal, aproximadamente entre los días 4 al 10 antes del parto, sí puede producirse esta transmisión. El reservorio natural en África, que es el ciclo selvático, son los monos, pero no hay evidencia de un ciclo de transmisión y tampoco hay evidencia de un ciclo de transmisión similar en Asia. Durante los periodos epidémicos, los humanos son el principal reservorio del virus. Y en los periodos interepidemias se ha evidenciado que pueden existir otros vertebrados implicados, como por ejemplo algunos primates, algunos roedores, aves y también pequeños mamíferos. Bueno, otro virus que tiene mucha importancia es el virus del Zika. El virus del Zika se ha empezado a dar importancia, como veremos, recientemente. Se transmite por acción de mosquitos Aedes también, el Aedes aegypti, y el Aedes albopictus. Este virus fue descubierto en Uganda en 1952 y también en Tanzania. Y realmente la gran preocupación se empezó a generar cuando se detectó en América Latina en el año 2015. Los síntomas vuelven a ser prácticamente los de siempre, al menos cuando afecta a los adultos. Fiebre, en este caso sí puede haber erupción cutánea, conjuntivitis, dolor muscular, dolor de cabeza, etc. Pero lo más importante es que, aunque este virus, cuando afecta después las personas se puedan recuperar sin ningún tipo de secuela, es muy peligroso para las mujeres gestantes, pero básicamente para los fetos, porque puede producir malformaciones congénitas en el feto, como por ejemplo la microcefalia, que tienen una imagen donde ven un niño normal, por decirlo así, y otro que tiene esa microcefalia, que es ocasionada por la presencia de esta infección en la madre. Evidentemente, para prevenir la infección se recomienda, obviamente, evitar picaduras mediante repelentes, mosquiteras y ropa adecuada. Y algo muy, muy importante, un control importante de las mujeres embarazadas, que sepan muy bien cuando vayan a viajar si en las zonas donde van a ir pueden haber brotes activos de Zika, porque la probabilidad de contagio realmente es muy grande. Bueno, y de forma genérica, cosas que todos conocemos, pero que me gustaría resumir para que todos los tengamos muy claros. ¿Qué debemos hacer para evitar las picaduras de mosquitos? Bueno, pues vestir ropa preferiblemente de colores claros, que cubran la mayor parte de la superficie del cuerpo, tener calcetines o algún tipo de sistema que tenga los pies, o sea, en zapato que esté bien cerrado, y a ser posible sombreros o gorras durante todo el día. Importante aplicar repelentes, por muy incómodos que puedan ser. Y si utilizamos un protector solar, recordemos que este se debe aplicar primero, es decir, el repelente siempre tiene que ser lo que el mosquito pueda detectar de forma más directa. Evidentemente, evitar estar al exterior en horarios de máxima actividad de los mosquitos, aunque recordemos que algunos pueden estar activos durante todo el día, pero los peores momentos son las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. ¿Por qué? Porque, como veremos, la temperatura les va a influir de forma clara, como ahora mismo les voy a decir. Si dormimos con aire acondicionado, pues tenemos menos posibilidad de que nos piquen los mosquitos, aunque podemos tener otros problemas, porque los mosquitos tienden a evitar un clima frío. Y ahí también es importantísimo colocar sistemas para que no puedan llegar directamente a nuestro organismo. Pueden ser mosquiteras en camas, puertas, ventanas. Evidentemente, evitar visitar zonas que no tengan agua potable y que no tengan que tengan un saneamiento deficiente. Y fundamentalmente, algo que muchas veces no tenemos en cuenta, se recomienda que todos los que viajen a zonas endémicas, pues que consulten al médico si presentan síntomas de posibles enfermedades a los 15 días de haber regresado de un lugar donde pueda ser endémico este tipo de enfermedades. En Barcelona, en el Hospital Clínico de Barcelona, tenemos un grupo especializado en todo lo que son enfermedades tropicales y ellos les podrían contar la cantidad de problemas con los que tienen que batallar constantemente por el hecho de que personas que van a un lugar donde pueden tener un problema de este tipo no van a consulta hasta que realmente el problema es muy grave y a veces es de difícil solución. Bueno, para que vean un poco en España qué es lo que se hace normalmente, esta escritura que tienen aquí, esto es del Ministerio, como pueden ver, nos explica a todo el mundo que quiera saberlo, pues qué es un mosquito, que las hembras adultas son las que realmente pican, cómo influye la temperatura,
y después básicamente un poco las características más importantes, dónde puedan estar los mosquitos y cuáles son las enfermedades transmisibles más importantes. Este es un ejemplo de lo que les decía de la educación, a nivel de todas las edades que deben recibir los ciudadanos para poder estar preparados frente a estos problemas. Bueno, como lo que les decía hace un momento, ¿cómo debemos evitar el contacto? Pues aquí tienen ustedes lo que hay que hacer, que les acabo de comentar, y básicamente, pues ante la presencia de la picadura de mosquito, pues mantener el tema preventivo, vigilar la aparición de fiebre y si hay algún problema, acudir a un centro de salud. Me gustaría hablar durante unos minutos un tema que probablemente conocerán, que le llamamos la alerta de mosquitos o el Mosquito Alert, que es un proyecto que, como ven, lo definimos como un proyecto de ciencia ciudadana y una plataforma de vigilancia colaborativa que nos ayuda a estudiar, a monitorear y combatir la expansión de mosquitos invasores capaces de transmitir enfermedades como las que acabamos de hablar. Este sistema se instauró en Cataluña, no es original de Cataluña, pero se instauró en Cataluña en 2014 y es una aplicación móvil, se aplica al móvil, es gratuita, cualquier persona la puede descargar y los usuarios a través de aquí pueden señalar la presencia de mosquitos en cualquier lugar, hacen la fotografía, dicen dónde han captado, contribuyen de esta forma no solo a mejorar su formación en este sentido, sino a una vigilancia activa y al desarrollo de modelos predictivos. Este Mosquito Alert aquí tienen la forma como nos llega a través del Ministerio. Sanidad lanzó este proyecto para detectar estos mosquitos y, como pueden ver, es a través del móvil donde se puede, bueno, hay distintas formas, lo están modificando y mejorando, pero de alguna forma haces la foto, tú identificas dónde lo has detectado y ayuda realmente a hacer un mapeo de todos estos temas, de todos estos mosquitos para saber, bueno, qué está pasando a nivel de todas las zonas de evacuación de aguas de las calles, los invernales que les llamamos. Por ejemplo, la presencia de mosquito tigre, con él se empezó todo esto, y realmente fue una fuente de información importantísima por parte del público para saber qué es lo que estaba pasando, y luego ya también el transmisor de la fiebre amarilla. ¿De acuerdo? Esto es uno de los ejemplos que podemos aplicar de forma facilísima porque está ya en otros países y realmente es muy importante para hacer un seguimiento y para que, lo que decíamos, concienciar a la ciudadanía de este tema es un tema sumamente importante. Cuando uno ve lo que hay en los invernales, es decir, en todas estas zonas de agua que están por la calle, cuando uno levanta estas trampillas, te das cuenta de lo que significa esto y a partir de aquí, bueno, se crea una mayor conciencia ciudadana sobre qué tipo de aguas o cómo se deben lanzar las aguas, qué hay que hacer con el agua, etcétera. Bueno, si cambiamos un poco de personajes productores de problemas, vamos a revisar algunos otros, no solo los mosquitos. Las garrapatas son unos ácaros que, como saben muy bien ustedes, parasitan externamente a distintos mamíferos, aves, reptiles, tanto los silvestres o salvajes, como les llamábamos antes, como también los domésticos, y pueden realmente afectar a las personas. Como curiosidad, y seguramente lo sabrán, porque esto lo hemos estudiado a todos los farmacéuticos, ¿verdad? En parasitología hay dos grandes grupos que se diferenciarán según la dureza de la cutícula que recubre su cuerpo, las blandas y las duras. Bueno, las garrapatas que afectan a nuestras mascotas y por tanto generalmente son las que llegarán al ser humano son las duras. En general, las picaduras de garrapata no son peligrosas, provocan una lesión local muy leve, pero el problema es que pueden transmitir agentes infecciosos importantes mientras se van alimentando de nosotros mismos y causar enfermedades importantísimas como la fiebre botonosa, la enfermedad de Lyme, fiebres recurrentes, encefalitis transmitidas por garrapatas, babesiosis, tularemia, fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, entre otros. Ya que sale aquí la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, en Europa estamos empezando a tener casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, básicamente porque hubo una presencia de garrapatas importante en un tren que atravesaba Europa y nos ha llegado por todas partes. Bueno, lo mismo que decíamos antes, a nivel de garrapatas tenemos también aquí el mensaje del Ministerio, nos explica cómo son, qué diferentes tamaños, qué características presentan y lo más importante en las garrapatas, bueno, pues aparte de las enfermedades que puedan transmitir, nuevamente las medidas preventivas que se parecerían mucho a las que hemos visto antes en relación con los mosquitos, aunque aquí lo que hay que hacer es evitar, bueno, revisar básicamente zonas que puedan tener presencia de pelo, ¿verdad? Y básicamente, pues no salirse de los senderos cuando vas por el campo, etcétera.
Aquí lo más importante en estos casos no es solo detectar que ha habido la picadura de garrapata, sino cómo se elimina esta garrapata, porque aquí podemos tener un grave problema y por eso me he permitido ampliar también esta parte que también difunde nuestro ministerio. Como ven ustedes, aquí tenemos dos ejemplos de garrapatas, una con una cruz roja y otro con un tic conforme es correcto. Las garrapatas nunca se deben tocar, nunca se tienen que quemar, nunca hay que emplear aceites o alcoholes para separarla del organismo. Y lo que hay que hacer es, como ven ustedes, con unas pinzas de punta fina, ponerlas lo más próxima posible de la piel y sacarlas lo más rápidamente que puedas, pero lo que sí hay que hacer es sacar la parte que tiene clavada en el organismo, porque si no se van a producir infecciones importantes, ¿eh? Y por tanto lo que hay que ver es, una vez ha pasado esta picadura, ver si puede presentarse en el organismo pues, fiebre, fatiga, etcétera, porque en este caso habrá que acudir al centro médico para ver si hay alguno de los problemas que acabamos de decir que se pueden realmente transmitir, ¿no? Bueno, otro ejemplo que me gustaría comentar brevemente es el caso de la leishmaniosis. La leishmaniosis es un gravísimo problema que se nos está incrementando, al menos en nuestro país. Se han detectado muchísimos casos en Madrid y en otras zonas de España, evidentemente también en Cataluña. Como saben, es una protozoosis, en este caso no son mosquitos ni garrapatas, sino que es un protozoo el que provoca esta enfermedad y diferentes especies de... Es una protozoosis que está transmitida o que está producida por la leishmania. Normalmente la leishmania invade diferentes órganos de los animales, provoca lesiones de diversa consideración y puede llegar a causar la muerte. Se describe normalmente en perros y evidentemente puede afectar a otros mamíferos, pero actualmente se ha detectado en zonas donde se ha habido acumulación de humedales, o sea, de zonas donde hay agua, etcétera, acumulada. Se ha detectado también la presencia de estas leishmanias, por ejemplo, incluso en ratones, en gatos, en conejos, es decir, que se describe ya en una amplia serie de especies animales. Y realmente pues, se puede transmitir al hombre por picadura del flebotomo, que como sabemos es muy parecido al mosquito, que nos tienen en comparación, aunque es más pequeño y tiene otro aspecto, si sabemos diferenciarlo, un aspecto un poco diferente, pero tiene las mismas costumbres, es decir, que necesitará del agua, de la acumulación de agua y de zonas húmedas para poder multiplicarse. Y actualmente, como les digo, en nuestra zona tenemos bastantes casos ocasionados de leishmania o de leishmaniosis ocasionados por la presencia de distintas especies de leishmania, que tanto afectan a las distintas especies de animales como pueden llegar a afectar al hombre. ¿De acuerdo? Se están produciendo muchísimos estudios en este sentido. Cuando hablamos de vectores, no nos podemos olvidar de otros personajes, como son las ratas. Bueno, las ratas son grandes vectores de enfermedades y pueden transmitir un gran número de patógenos a animales y también a diversas especies, es decir, incluido al hombre, evidentemente, y además por distintas vías. Las ratas urbanas, como puede ser la rata negra o la rata marrón, pueden ser portadoras de parásitos, del mintos y de otros tipos de parásitos, no solo del mintos. Y evidentemente lo que es importante es adoptar medidas para controlar las poblaciones de ratas. En poblaciones importantes y en zonas donde pueda haber metros, como es por ejemplo, y hablo de la ciudad que más conozco, que es Barcelona, las ratas nos hacen compañía. Entonces esto realmente es algo que debemos controlar y hay constantemente, se hacen campañas de derratización. Es importantísimo la limpieza de espacios, la gestión de residuos, la derratización y, una vez más, la educación sanitaria. Me gustaría comentar que, aunque realmente hay muchas enfermedades que pueden ser transmitidas por las ratas, las que podríamos considerar como las más frecuentes son leptospirosis, salmonelosis, peste, tradicionalmente todos conocemos las novelas que hablan sobre este tema en la Edad Media, pero no se quedan en la Edad Media, sino que han ido avanzando. Y el antivirus, aquí no pone viris, pero es virus, que es una infección viral que puede causar también problemas respiratorios graves y que entra a través también de los residuos que puedan quedar por la orina de las ratas. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, las moscas. No podríamos hablar de vectores y dejarlas de lado. Las moscas son importantísimos vectores de enfermedades, porque transportan a los agentes etiológicos en las patas, en la boca y biológicamente, porque incluso pueden llegar a desarrollar el patógeno en su cuerpo
y pueden ser patógenos tan variados como bacterias, virus, parásitos. Nos pueden transmitir problemas como enfermedades de tipo alimentario, transmitidas a través de los alimentos que han estado infectados por estar las moscas en contacto. Y ejemplos serían pues, el cólera, la disentería, el tifus, la salmonelosis, tanto cuando contaminan los alimentos como el agua. Y también pueden producir tracoma, infección importante que, como saben, puede llegar a producir ceguera, importante en algunas partes del mundo. Leishmaniasis, concretamente muy importante la mosca de la arena en este caso, pero también pueden transmitir lombrices, enfermedades causadas por hongos, incluso algunos virus, como el virus de la hepatitis A y el virus de la polio. Aquí tienen un ejemplo de una mosca rodeada de personajes que pueden llegar o de enfermedades que pueden llegar a producir. Y me gustaría recordar que también, ya que hablamos del tema Una sola salud, os recordemos que también a nivel de las especies animales, las moscas en ganadería juegan un papel importantísimo. Y aquí les he puesto un ejemplo en cerdos y otro en bovino para que puedan ver un poco la presencia de los mismos. ¿De acuerdo? Bien, otro caso serían las cucarachas, que al igual de las moscas son importantes reservorios de diferentes agentes etiológicos. De cucarachas hay de muchos tipos y actualmente tenemos invasión de cucarachas en la zona del Mediterráneo de forma importante por el tema de temperatura, por el tema de humedades, por el tema de envejecimiento de determinados edificios. Y básicamente pueden transmitir salmonelosis, disentería, bueno, las enfermedades, o sea, pueden producir a través de los agentes etiológicos que transmiten todas estas infecciones y problemas que vemos aquí. Y también otro caso, otra curiosidad o otro efecto importante de estos personajes, pues a tener en cuenta es que también pueden desencadenar procesos de hipersensibilidad o alergia. ¿Por qué? Porque resulta que presentan una gran cantidad de componentes alergénicos que pueden estar presentes en sus heces, en la saliva, en las descamaciones, en restos de mudas y por tanto en este caso es fundamental no solo un tratamiento para eliminar a los adultos, para eliminar la multiplicación, sino también una limpieza exhaustiva de, una vez realizado el control de todo rastro, para evitar que puedan aparecer estos procesos de tipo hipersensibilidad o alergia que luego van a dar mucha posibilidad de problemas. Bueno, esta revisión que hemos hecho es un poco, ya digo, no es exhaustiva, hay muchísimos casos más, pero me gustaría terminar con una serie de conclusiones que resumen un poquito todo lo que hemos visto. España, como vemos, presenta un escenario de riesgo creciente debido a la presencia del Aedes albopictus, es decir, del mosquito tigre, aunque la mayoría de los casos de dengue, chikungunya y zika sean importados, pero como digo, en algunos casos ya empezamos a tenerlos en origen, ¿eh? En Brasil, por el contrario, estas enfermedades se consideran endémicas y con una alta incidencia anual. Bien, evidentemente, como ya he dicho, la globalización y el cambio climático facilita la expansión de vectores hacia regiones previamente no endémicas y es evidente e importantísimo el control de los vectores para prevenir enfermedades infecciosas. Los mosquitos y otros vectores como garrapatas, flebótomos y moscas siguen siendo responsables de la transmisión de un número muy importante de enfermedades infecciosas y, evidentemente, reducir su presencia y capacidad de transmisión es una herramienta imprescindible en salud pública. Por tanto, la vigilancia entomológica es fundamental. El seguimiento sistemático de las poblaciones de vectores y su distribución geográfica permite actuar a tiempo, especialmente en un contexto de cambio climático y de globalización que, por otra parte, está favoreciendo su expansión. Por todo ello, fundamental la colaboración entre instituciones para ayudar a mejorar los resultados. Esencial un trabajo coordinado entre administraciones públicas, centros de investigación, profesionales de la salud y entidades comunitarias para desarrollar estrategias efectivas y de largo plazo. Y sin duda, y una vez más, la investigación y la innovación son indispensables, por lo que es necesario seguir invirtiendo en la investigación sobre nuevos métodos de control, sobre el estudio de resistencias a los insecticidas, al impacto del cambio climático y el desarrollo de tecnologías de vigilancia inteligentes. Evidentemente, es esencial la formación de profesionales, como puedan ser farmacéuticos, veterinarios, médicos, biólogos, expertos en medio ambiente, responsables municipales, entre otros, ya que deben estar capacitados y actualizados en las mejores prácticas de control y prevención. A través del conocimiento científico, la cooperación técnica y el compromiso comunitario podremos avanzar en la prevención de brotes y en la protección de la salud colectiva,
considerado como una sola salud o One Health. Debe tenerse en cuenta que la lucha contra los vectores no es solo una cuestión de salud en el sentido estricto, es una cuestión de justicia ambiental, de adaptación al clima y de responsabilidad global. Solo con medidas de prevención de la salud del hombre, de la de los animales domésticos o silvestres, de la de las plantas y la del ambiente, será posible conseguir el control de las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores. En Brasil, la carga de dengue, chikungunya y fiebre amarilla exige programas intensivos de vacunación y control. En España, la prioridad es la vigilancia activa para prevenir brotes autóctonos o importados. La cooperación internacional y el uso de nuevas tecnologías son clave para enfrentar este desafío global. El control de vectores requiere, por tanto, enfoques integrados, vigilancia epidemiológica, participación comunitaria y coordinación interinstitucional. En una palabra, un enfoque en el contexto de una sola salud, One Health o salud planetaria, como decíamos. Muchas gracias. No escucho, no sé si... Obrigado. Ah, Obrigado, doutora Maria que no de te... los Anjos. Disculpa, no te escuchaba, Leonardo, disculpa. Sim, estava com câmbio, com meu som cerrado. Ahora. Estava aqui a dizer que tua palestra foi muito encantadora, muito interessante. Temos aqui vários corações, toda a plateia fazendo gestos. E temos também pessoas de vários países, que é muito interessante, pessoas de Peru, de Ujú, Espanha, de Europa como um todo, de outros países acá, de América Latina, então, e também Brasil, sim. Temos agradecimentos de outras aqui no chat de Dr. Lauro e outras pessoas agradecendo a sua apresentação. E muchas estou falando um gracias. pouco de portunhol, não sei por quê, pero quero dizer que sua apresentação sobre controle de mosquitos e outros vetores nos trouxe importantes conhecimentos e ações que estão sendo tomadas, principalmente no caso da Espanha, né? E Ujú, certamente, por exemplo, o caso desse app, desse aplicativo, é ujú, uma ideia também muito inovadora. Temos até uma pergunta aqui no chat, mas antes de irmos para as perguntas, doutora Maria Delos Angeles, é, você poderia nos explicar um pouco esse ujú, conceito de One Health, porque você tem uma experiência muito ujú. grande nesse assunto, né? Então, o que é a Vale. perspectiva One Health? Como puede incorporar mejor el enfoque One Health en las políticas públicas de los Ujú, países en desarrollo, como el Brasil, para ujú, controle de enfermedades transmitidas por vetores? Y también, perfecto. Ujú, ¿cuáles son los mayores desafíos para integrar la salud humana, animal y ambiental en programas de control vetorial? perfecto. Bueno, muchas gracias por todas las felicitaciones y por tus Sí, amables muchas. palabras. Muchas gracias. A ver, en realidad, bueno, como sabemos, el concepto una sola salud, o como decíamos también, salud planetaria, ¿no? Sería, diríamos, actualmente, en principio se ha puesto ya en marcha todo lo que significa este concepto, que en realidad es tan antiguo como la humanidad, ¿eh? Porque la idea filosóficamente ya existía incluso desde la época de los griegos, ¿no? Pero actualmente se ha visto ya desde hace unos cuantos años que realmente la salud que existe en las personas. Depende de la salud que tengan los animales, va a depender también del medio ambiente. Y hoy en día, cuando hablamos de medio ambiente, separamos directamente las plantas, por una razón muy simple. El concepto de una sola salud implica muchísimas cuestiones, incluida, por ejemplo, por decir algo, pues la salud mental también es una sola salud. Y todas las cuestiones que podamos, incluso la salud laboral, ¿verdad? Pero hay un concepto fundamental dentro de lo que es una sola salud, que es todo el estudio de las resistencias a los antibióticos.
Y hablando de lo que estamos hablando ahora, pues también a los antiparasitarios, aunque muchas veces no les damos ni la más mínima importancia. Y luego, si me permitís, haré un pequeño detalle sobre este tema, ¿de acuerdo? Un pequeño apunte. Entonces, el tema, como digo, es el siguiente. O sea, lo importante es si realmente consideramos que todo lo que implica la vida de una persona puede estar influenciada por la de los animales, o al revés, lo que les pasa a los animales nos está ocupando a nosotros, y lo que pasa en el medio ambiente también nos está afectando, este concepto implica vida, ¿no? Por tanto, ¿por qué digo esto? Porque realmente cuando hablamos de una sola salud, y ha habido un momento en el que he introducido farmacéuticos, veterinarios, médicos, biólogos, todos ahí, porque realmente todos y cada una de nuestras profesiones, o yo diría más, todos y cada uno de los individuos, somos capaces de poder colaborar para que exista salud en el mundo, en el concepto amplio de una sola salud, ¿eh? Que como sabemos muy bien no es ausencia de enfermedad, sino que también es otras muchas cosas, ¿no? Porque incluso la OMS ya modificó ese concepto inicial que tenía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos conseguir acercar el concepto una sola salud a lo que hoy estamos hablando? Pues, por ejemplo, el caso concreto, si tú tienes un animal que está bebiendo agua de la calle o que está en unas condiciones incorrectas, ¿verdad? Bueno, pues tratar las condiciones correctas del animal de compañía que tú tienes, o que cuando ves que pueda tener un problema, lo lleves al veterinario, hagas un control. Ciertamente hay una serie de enfermedades que el animal puede transmitirte muy fácilmente, y al revés, que nosotros le podemos transmitir al animal, ¿verdad? Y además ahora en los estudios, como decía antes, relacionándolo con todo el tema de resistencia a antibióticos, y también todo lo que significa salud pública en general, es decir, transmisión de enfermedades a través de los alimentos, ¿no? Todos los controles que hagamos con los animales hace que lo que comamos esté en condiciones más correctas, pero también la forma como nosotros estemos hará que nuestros animales también estén más sanos, ¿no? Y de alguna manera, si tenemos una serie de elementos de vegetales, etcétera, pues que tengan un tratamiento que sea correcto, va a suceder exactamente lo mismo. Hay una empresa farmacéutica que el otro día me escribieron porque, bueno, estuvieron haciendo una tesis conmigo, entonces estuvieron trabajando con antifúngicos y ahora han querido pasar antiparasitarios. Tenemos una serie de problemas con resistencias, por ejemplo, a la ivermectina, por parte de determinados tipos de sarcóptes, ¿no? Que no está claro todo esto. Entonces, como empiece la sarna a desarrollarse, nos vamos a retrotraer a épocas en las que todo esto ya estaba prácticamente resuelto, ¿no? Entonces, por eso es importante que realmente pensemos todo lo que significa que la salud que tengamos en un grupo, o sea, si hacemos el triángulo que digo yo, ¿no? Pues realmente que esta interacción nos permita ver que realmente todo esto es lo importante. Y, por ejemplo, en el caso, otro tema interesante, antes lo hablábamos, antes de empezar, en el tema, por ejemplo, de todo el movimiento que pueda haber de migración, ¿no? De personas que van de un lugar a otro con sus animales, etcétera. Si no hay una buena protección de la salud de los animales y no hay una globalización de lo que significa las vacunas. Bueno, no sacamos nada de estar nosotros vacunados si en África estamos como están, porque estamos teniendo unos problemas de vacunas importantísimos en los niños porque no se han vacunado durante la época del COVID. Otra cosa es que luego en Estados Unidos tomen decisiones que no corresponden. Yo ahí ya no me meto, porque es un tema político demasiado grave. Pero estamos teniendo realmente mortalidades importantísimas por falta de previsión, en este sentido, y esto es una sola salud, porque es salud global. No sé si con esto más o menos contestaba a tu pregunta. Sí, muy claro, muy claro. Gracias. Ujú. Tengo acá várias perguntas no question and answer. Muitíssimas perguntas, aliás. Vamos agora dar atenção para essas perguntas. Seguindo aqui na ordem de postagem, a primeira do Dr. Leon Rabinovich, confrade da academia, Ujú. e ele pergunta, agora eu não sei se eu faço a pergunta em português ou se eu faço em espanhol. Vou tentar traduzir Intentemos, a aqui. ver qué pasa. Sim. Los No estoy reservorios, globalizada. sim, tá um pouco Joe, yeah? Los reservorios y criaderos de mosquitos vectores en España son muy similares a los conocidos en Brasil.
Sí. En los criaderos acuáticos, donde Ujú. encontramos la fase larvária, podemos utilizar inseticidas bacterianos preparados com toxinas de espécie de bacilos, Ya. como las preparaciones a base de BTI e BS. Bacillus Bacilo, thuringiensis. exato, ¿BT? Bacillus thuringiensis, sí. exato. Sua pergunta, se essas preparações inseticidas ahm, amigas do ser humano se utilizam em los criaderos. Pergunta se Ya. as preparações inseticidas amigas do homem Sí. são utilizadas em A ver, criadores espanhóis. en el caso, por ejemplo, en el caso del Bacillus thuringiensis, el BT, el BT, como se le llama normalmente, se ha demostrado una gran actividad sobre larvas de determinados elementos pero tienen que ser larvas, que puedan infectar a nivel, por ejemplo, pues de esto, de distintos tipos de mosquitos, etcétera. Y se están utilizando en España, por ejemplo, para el control básicamente en plantas, en el desarrollo de plantas, ¿no? O sea, se inoculan el suelo para evitar la presencia. Uno de los estudios que empezamos nosotros era para ver si realmente los podíamos utilizar también en agua, porque realmente la turingina es un cristal paraesporal que produce el Bacillus thuringiensis cuando está en fase de esporulación. Y como Sim, digo, es solo activo frente a las larvas de nemátodos y de algunos insectos. Pero el problema es que todo esto necesita de un estudio en profundidad para ver que luego no pudiera tener aspectos negativos para la salud. Lo que seguro no podemos utilizar son antibióticos que puedan ser de primer uso para la especie humana, porque ni siquiera a nivel de ganadería está permitido este hecho, ¿no? Porque, por ejemplo, me voy de tema, pero por ejemplo, en el caso de la colistina, que era uno de los antibióticos utilizados frente a procesos entéricos, la colistina actualmente no está teniendo buenos resultados porque se ha utilizado durante mucho tiempo en porcino y actualmente no se puede utilizar en porcino, aparte de que muchos Escherichia coli ya son realmente resistentes a la colistina, porque en estos temas sí que estamos trabajando bastante. O sea, el problema de los antibióticos siempre es el mismo. Si se usan a dosis bajas, producen, que era lo que se denominaba antes los que facilitaban el crecimiento de los animales, ¿no? Los antibióticos que ayudaban a esto y que fueron en Europa están prohibidos desde el 2016 y en eso yo tuve una intervención un poquito directa, porque en esa época yo estaba en Bruselas trabajando con estos temas, pues cuando realmente el problema es no solo de dosis, sino también de utilización de determinados antibióticos, porque hoy en día tenemos muchos problemas de resistencia. Como sabemos, la resistencia a los antibióticos puede ser la primera causa de muerte en los años 50 si no lo resolvemos. Entonces hay que ir con mucho cuidado con qué tipo de antibióticos utilizamos. Y por eso también es importante no pensar solo en los mosquitos, etcétera, sino pensar también en los antibióticos que a veces se adicionan para cultivos vegetales, porque nos podrían llegar a producir problemas en este sentido. Pero sí que se están controlando, por ejemplo, algunos ácaros o algunos productos así, algunos tipos de parásitos se están controlando con inoculación de cepas fúngicas capaces de eliminarlos, que luego no produzcan ningún tipo de efecto en la especie humana. Tricoderma interessante. se utiliza mucho a nivel de hongos, ¿sí? Me refiero. Sim. E, e ainda continuando, Dr. Leão pergunta: además, ¿podría dar ejemplos de insecticidas en forma de polvos, cremas, concentrados emocionables? Bueno, esto tendríamos que revisar. Si esto lo que puedo hacer es revisar y mandarles un resumen realmente para que lo puedan publicar o darle publicidad cuando lo consideren o hacérselo llegar a él en cuestión, a la persona que le interese, porque también veo que van pidiendo por aquí, va saliendo que quieren mi mail, pues con mucho gusto lo pueden ustedes hacer público, no hay ningún problema. ¿Eh? Y entonces, ¿podemos publicar tu email para personas que están Sí, acá sí, sí, viviendo? sin Sí. ningún tipo de problema. Ah, gracias. Porque hay, No. hay varias. Inclusive, una profesora muy amiga, Sí. Marta Delana, está acá y está muy interesada Pues falar, con en muchísimo gusto comunicar que con me usted. mande un mail y yo intentaré contestarle y bueno, cualquier cosa que podamos colaborar, estupendo. Sí.
La próxima pergunta que temos acá, de Mauro Ricardo. Usted mencionou a importância de los farmacêuticos. Sí. Poderia falar sobre a existência de certas plantas com capacidade de combater determinados vectores, como mosquitos o Sí, caracoles? sí, Sí. sí, lo que he comentado antes, ¿verdad? Es decir, hay algunas plantas que, que son capaces por el tipo de aceites esenciales que poseen o por el tipo de elementos que puedan desprender, son capaces de eliminar determinados tipos de microorganismos o evitar la presencia, de determinados elementos de los que producen estos procesos, ¿no? E incluso yo diría una anécdota, si quieren, que no es lo mismo, pero que puede ayudarnos a entender el tema. Una de las cosas a las que yo me dedico, y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, es todo el tema de los microorganismos que alteran patrimonio cultural. O sea, todo lo que afecta pinturas, cuadros, lo que quieran. Entonces, en Barcelona, en Cataluña tenemos una cantidad de, ¿cómo se llama esto? Bueno, en Ampurias tenemos una gran cantidad de mosaicos romanos y griegos, ¿verdad? Y tenemos Sim. también una ciudad romana. Entonces me encontré un día que fuimos porque tenían unos problemas importantes, porque los hongos y las bacterias del suelo estaban desmontando lo que son los propios elementos que constituyen esto, pues yo les pregunté, y lo digo porque vale también para lo otro, ¿no? Les pregunté si recordáramos un poco lo que hacían los griegos o los romanos cuando estaban viviendo aquí, recordaríamos que tenían plantas, ¿no? De tipo, pues yo qué sé, Sim. la lavanda, el rosmarinus, todos estos los tenían en sus jardines y más si estaban en zonas como las de Cataluña, en zonas mediterráneas. Estas plantas, todas las labiadas, tienen una gran cantidad de producción de aceites esenciales que tienen una gran capacidad, aunque sea a bajas concentraciones, son muy capaces de eliminar microorganismos en general. Y por tanto, si eliminan microorganismos, por muchos insectos que hubiera, tampoco los podrían transmitir, ¿no? O sea que es una forma indirecta, ¿no? Eliminamos al productor de la enfermedad, por mucho mosquito, no sería capaz de poderlo transmitir nada. Entonces me encontré con una curiosidad y es que había una pared que no había desarrollo fúngico alguno en una zona de esta vivienda. Y justamente delante había labiadas. Entonces les dije, hagamos una prueba. Ensayemos de sembrar labiadas, ¿no? Sembrar más labiadas en zonas y veamos si esto nos ayuda a limpiar. ¿No? Porque realmente incluso, bueno, no solo las esencias que se puedan emitir, sino todo lo que significa, pues todo esto puede ser muy importante. Y realmente se consigue mejorar muchísimo, porque evita que realmente exista la presencia de algunos hongos, aunque haya humedad, y algunas Uhum. bacterias. Y con esto, por ejemplo, pues las propias moscas que decíamos que pueden transmitir, ¿verdad? Pues, o elementos, o por ejemplo las cucarachas que cuando se pasean pues pueden repartir cosas, si no están no las van a poder repartir. O sea que es indirectamente, como decimos, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Pues vendría a ser algo parecido. Ah, Es mucho este, más serio de lo que yo digo, ¿eh? Pero porque sim. yo soy así, ¿eh? Pero supongo que Temos interesse. Só para esclarecer que o e-mail de Maria Ângela, Maria dos Anjos, que é mariaangels.calvo@uab.cat, já está disponível no chat, né, para que sí. todos possam copiar e entrar em contato. Obrigado. Muy importante poner Mariangels. Es María Ángeles con una Maria sola. Angels, Somos Maria Angels, catalanes y só. vamos a la reducción. Sim. Somos rauradores de letras. E aí, aqui na pergunta também sobre qual é o nome de aplicação, tendo em conta o projeto que, tendo em conta que o projeto não é originário de Catalunha. Seria possível aplicá-lo em meu território? E que possibilidades existem para sua implementação? Penso Lo que é del sobre mosquito o alerta, supongo. mosquito Se alerta. Yeah. refiere a alerta mosquito. Esto podemos preguntar si está registrado. Yo sé que esto lo distribuye la Generalidad y yo creo que no. Puedo hablar con ellos y preguntar la capacidad de distribución, porque justamente la persona que lo lleva tenemos ahora una mesa redonda con ellos y se lo voy a preguntar.
O sea que les Ujú. preguntaré la posibilidad. Es que me pareció interesante comentarlo porque es algo muy simple. Además, incluso los niños con esto pueden llegar a jugar, ¿no? Ven un mosquito, lo fotografían y luego ya lo distribuyen y todo el mundo. Acordémonos que hay que formar a Sí. los niños primero que a los mayores, ¿eh? Para que puedan aprender muchas cosas. Eu estou acá. Vou tentar colocar o mosquito Mosquito alerta. alerta. Sí. Mosquito alerta. No, no, yo no consigo. Tú no em, puedes. Bueno, pero ya preguntaré, lo preguntaré para ver si hay opción. Además, conozco gente que lo está utilizando y podemos ver sí, si se puede bajar la app y si no, os la mando. Si la puedo conseguir, os la mando, no hay problema. graças. No, sí, sí. Temos Agustín Garcia Assuero, Sí, excelente, com mi muito, querido muito, amigo. muito ritmo, exato, conteúdo e profundidade, uma lição magistral. Felicitações. Temos também Raquel, que tem uma pergunta acá, o uso de vinagre em Sí, garrapatas é sí. eficiente? Bueno, el vinagre tiene un efecto que puede ayudar por los ácidos que presenta, ¿no? Entonces puede ayudar, pero recordemos siempre que la garrapata lo que hay que hacer una vez ha picado, o sea, una vez está instalada, hay que arrancarla completamente, porque si quedan residuos de lo que sería la parte donde produce la mordedura, puede dar lugar a problemas de infección muy graves. Entonces, lo que no hay que hacer con la garrapata, yo diría, es cuando está instalada, cuando está picando, cuando está succionando, lo mejor es, si me permitís, no asustarla, sino matarla, por decirlo E, así. ¿No? O sea, no es decir, vengo a por ti. No, 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 te arranco y se acabó, porque es que, pero arrancarla bien, no intentar sacarla, sino intentar, como veíamos en el ejemplo, en el dibujo, ¿no? Con unas pinzas lo más cerca y arrancarla completamente, porque todo lo que pueda quedar allí nos va a dar problemas. Básicamente hay una cosa importante que aunque la he comentado más en el caso de las cucarachas, todos estos personajes dan respuestas alérgicas a cualquier pequeño proceso que pueda producirse. Entonces, claro, todo el pequeño residuo que pueda quedar en el organismo va a representar un rechazo y por tanto puede producir un aspecto de hipersensibilidad importante, que a veces es más peligroso incluso, ¿no? Que la sim. picadura de mosquito puede tener los problemas que tiene. Yo tengo un amigo muy amigo que cuando los mosquitos lo quieren muchísimo, o sea, cuando hay un mosquito todos van para él y el pobre se hincha, o sea, es increíble la reacción que tiene. Sí, es verdad. Es como, él es nuestra prevención. Si está él, no nos pican. Há aqui um comentário de professora Marta Delana. Professora Torres, sou parasitologista com expertise em doença de Chagas. Agora, tu tienes, cambiou o e-mail, só é possível contato, sim? Ah, uma pergunta de Divin. Como as mudanças climáticas influenciam a disseminação de doenças transmitidas por mosquitos, como dengue, malária, zika? Ujú. Sí. Eh, A ver, en los cambios climáticos lo que hacen es que realmente se mantengan durante más tiempo esos mosquitos en los lugares donde puedan estar. Si a los cambios climáticos les unimos el hecho de que nos movemos todos mucho más, lo que llamábamos la globalización, que implica la capacidad de moverse de un lugar para otro, determina que realmente la facilidad de transmisión sea mucho mayor. Antes tú sabías que a partir de, en España, por ejemplo, a partir de septiembre, mosquitos pocos, ¿no? Ahora están en septiembre, en octubre, en noviembre, o sea, vienen, se visten de Papá Noel lo que haga falta, ¿no? Quiero decir que están como mucho tiempo más, ¿no? Entonces, claro, si se mantienen durante procesos más largos, es mucho más fácil y además, claro, como lo que decíamos, la globalización hace que vayamos de un lugar a otro de una forma mucho más importante. Aparte, otro tema importante unido a esto, cuando hay cambios climáticos importantes, bueno, habréis visto que hemos tenido problemas en España hemos tenido problemas de inundaciones importantísimas por lluvias torrenciales. Caso de Valencia, por ejemplo. sim, En Valencia todavía no se ha resuelto el problema, pero la cantidad de parásitos que tienen y la cantidad de problemas que tienen en estos momentos en todo lo que son las zonas bajas de las casas continúa siendo importantísimo. Es decir, que el problema que puede haber como consecuencia de esta presencia de agua que arrastra
que arrastra lodo, que arrastra heces, que arrastra animales muertos, todo esto hace que realmente el problema sea mucho mayor. Como ejemplo, y dentro del mundo de los hongos, básicamente, el otro día me hablaba una conservadora de Valencia y me enseñaba una fotografía de unos documentos que estamos intentando recuperar, por la otra parte que os decía que me dedico, y me enseñaba unas fotografías de documentación, papel, ¿eh? O sea, documentos de un museo, bueno, no, de una biblioteca, en la que se habían desarrollado Ujú. setas, ¿eh? O sea, de este tamaño. Sí, Claro, ¿por qué? Porque allí hay de todo. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que hay acumulación de microorganismos, que hay acumulación, por tanto, si hay acumulación de microorganismos, habrá, claro, cuando hay desastres naturales, hay ratas, hay de todo en un número mucho más importante de lo habitual, ¿no? Porque realmente pueden morir las ratas, pero los mosquitos y las moscas, bueno, estas sobreviven y por eso también los cambios climáticos influyen en este sentido, teniendo en cuenta que si fuéramos a más frío sería menos problema, porque el mosquito, por ejemplo, aguanta menos el frío, pero vamos a más calor. compreendo. Dando continuidade, temos agora o professor Humberto Zardo, também confrade. Excelente exposição. Graças por compartilhar informação acerca de higiene. Sim, favor de indicar lá penso que é lá fixação. Poderia indicar lá a função de sembrar plantas Sí, adequadas para sí. uso e também do uso del bórax em la defesa Perfecto, sí, sí. doméstica, sim? Sí, sí. Esto es lo que decíamos. Por ejemplo, aquí en España se considera que hay una serie de plantas derivadas, bueno, de geraniums, de aerodiums, de algunas plantas de estas que son antimosquitos, ¿eh? Y luego, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo cómo se llama. Hay una que tiene una hojita muy chiquitita que es muy importante para los mosquitos, la evita mucho. Espera, Ah, la albahaca le llamamos nosotros. lavanda, nim, La citronela. lavanda también, las lavandas funcionan, pero estas son de tipo labiadas, básicamente. Pero aparte de las labiadas, también hay algunas otras no labiadas que funcionan bastante bien y que pueden ser Eu interesantes para remember, evitar. penso aqui manjericão, hortelã, alecrim, Ya. não? No sé, es que igual por el nombre Sim, temos no diferença de coincidimos. O nomes. sea, claro, la forma, es que no me acuerdo ahora la que digo yo cómo se llama en latín, pero la albahaca se utiliza muchísimo en zonas donde hay mosquitos para evitarlas. Es una planta verde que hace una flor blanca muy pequeñita y que tiene una hoja muy, muy chiquitita. La citronela que ponen aquí, evidentemente, Sim. la citronela es fundamental. Sí, sí. Todo lo que tengas, los ácidos cítricos, todos son importantes. Ah, alguém colocou no chat que manjericão parece muito com al, albarraca, La albarraca, albahaca, sí, albahaca, albahaca, sí. sim? Esta sí, esta se utiliza bastante, la citronela, evidentemente, y actualmente hay cantidad aquí en Cataluña se usa, bueno, yo que tengo citronela, cantidad, porque es lo que va mejor. E uma pergunta de Luiz Lenz. Existem diferenças entre as formas de controle entre o Aedes aegypti, que é muito comum acá em Brasil, ah, e versus Aedes albopictus? No, en principio los sistemas de control son los mismos. Lo que se está haciendo bastante aquí en nuestro país es poner cuando se sospecha que puede haber estos tipos de mosquitos, poner ¿cómo se llama esto? Sistemas de control, ¿no? Para ver que realmente, o sea, bueno, como para cazarlos, por decir así, para ver un Sim. poco cuál es la principal presencia de unos y de otros y ver un poco cómo se pueden eliminar, básicamente. Entonces, claro, también hay que controlar muchísimo que las condiciones en las que se encuentra el ganado sean las correctas, las condiciones en las granjas estén perfectas, porque si no hay sistemas correctos vamos a tener una acumulación importante no solo en los animales, sino que después va a pasar al hombre. Perfeito. Agora, esta pergunta, Cindy, peço desculpas.
Temos acá uma pergunta de professora Marta Delana. Felicitações por la excelente conferência, que ha sido sumamente interessante. Permita-me formular duas perguntas. Qual ha sido a política em relação com os perros, importantes reservatórios de las leishmanioses, em lo que respecta ao controle da transmissão de estas parasitoses? Sim? E Sí. a segunda, que informação pode brindar-nos sobre a presença de triatominos, possíveis transmissores da enfermidade de Chagas? Ujú, Desde hace varios se cita sua presença em Espanha. ujú, Pergunto isto porque em Texas, ela depois corrigiu, em Miami, mm, ocorreria o mesmo. E mais recentemente, se sabe que triatoma sanguessuga está presente na fauna infectada com Trypanosoma cruzi, com capacidade de transmitir a enfermidade de Chagas. O ujú. aumento progresivo da temperatura ha favorecido essa situação. Muitas graças. Sí, sí. Empezando por la última, totalmente de acuerdo. Es decir, en España es un tema que nos está empezando a preocupar muchísimo, junto con otros tipos de procesos por tripanosoma, porque, bueno, evidentemente las enfermedades, tenemos muchísimas enfermedades reemergentes que están volviendo a surgir, ¿no? Y no solo por transmisión de vectores, como hemos visto, sino otros tipos de infecciones. Tenemos mucha tuberculosis, tenemos, en fin, ¿para qué? O sea, que realmente está subiendo muchos tipos de procesos por muchos problemas, ¿no? Pero ciertamente la enfermedad de Chagas está, no son muchos los casos, pero solamente que hubiera un caso ya sería importante de trabajarlo. Y como dice muy bien, el tema de la temperatura es otra vez el tema fundamental en estos casos, ¿eh? Y en relación con la primera, perdona, repíteme un poquito, un momento la primera, la idea solo. Sim, vou fazer novamente em espanhol, acho que fica um pouquinho mais fácil, sim? A primeira é, qual ha sido a política em relação com os perros? Sí, perdona, sí, sí. A ver, en relación con los perros tenemos bastantes problemas en estos momentos, porque, bueno, problemas no, o sea, hemos tenido bastantes problemas en relación con todo lo que significan las nuevas leyes que han surgido, que también es un tema fundamental y que también hemos tenido que trabajar con ello, de todo lo que significa el bienestar animal. Entonces, a nivel de bienestar animal, que está muy bien, pero una de las cosas que se está poniendo como obligación es que los animales de compañía, igual como sucede con los animales de producción, ¿no? O sea, como lo que serían las de las granjas, que sea obligatoria la visita al veterinario como mínimo una vez al año. Ya no hablamos de vacunas, hablamos en general de todo, ¿eh? Porque vacunas con los animales de compañía tenemos un montón de problemas también. Entonces, el tema de la leishmania es un tema preocupante porque realmente sabemos que hay muchos casos. Incluso lo que sí tenemos son muchos test rápidos para poderlos detectar. Y además tengo un exalumno que ha puesto una empresa, tiene una empresa en la cual sabe exactamente cómo está la distribución de leishmaniosis, tanto con animales que son realmente, que la manifiestan realmente, como otros que son portadores sin llegar a manifestarla, porque de estos también hay. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el animal está infectado, el cuadro clínico que presenta, la cara de payaso, todas esas cuestiones que siempre se definen, son muy fáciles de detectar. El problema es cuando está en una fase inicial. En principio no tiene por qué transferirse al hombre, pero hay más casos de transferencia de los que en principio pensábamos. Y como además se ha incrementado muchísimo los casos de leishmaniosis, ahora aquí realmente se está trabajando mucho este tema para poder controlarlo perfectamente a través de test, para poder ver realmente los positivos, los falsos positivos y lo que puedan ser, bueno, los que son portadores, por decirlo así, sin que manifiesten realmente el problema. También es verdad que se está trabajando con el tema de las vacunas sin todo el éxito que uno quisiera, ¿eh? Porque realmente sí que hay una vacuna que más o menos, pero bueno, hay temas en este sentido. Y luego otro problema que tenemos a nivel de las vacunas es que en España, hablando de veterinaria, o sea, la obligación de vacunación no es exacta según la comunidad autónoma. Entonces, por ejemplo, una de mis batallas, que la tengo perdida por el momento, pero espero ganarla algún día, es que en Cataluña no es obligatoria la vacuna antirrábica para los perros.
pero solo hay dos comunidades autónomas en toda España. Sabéis que aquí estamos diferenciados por comunidades, no sea Madrid, Cataluña, todo. Bueno, pues solo hay dos comunidades en España que no tienen obligatoria la vacunación antirrábica y lo que es ilógico es que una comunidad como Cataluña, que está fronteriza y que además pues, tenemos la relación con, con todos los países cercanos, ¿no? Pues podamos tener, o sea, aquí nuestros perros no están protegidos. Esto es un problema porque la Sí. rabia, evidentemente, no tenemos no tenemos rabia, pero el otro día falleció una persona que estaba en Valencia porque vino de un país donde le mordió un perro con rabia y claro que son casos aislados, pero esto te dice claramente qué es lo que puede suceder, ¿no? Entonces hay a nivel de veterinaria se está haciendo mucho trabajo para controlar perfectamente, básicamente la Leishmania porque nos preocupa muchísimo y bueno, básicamente el control del transmisor, pero que como os decía, en zonas donde haya ríos, por ejemplo en Madrid han detectado muchísimos y ahora aquí en Cataluña desde siempre se han detectado y se está trabajando mucho el tema tanto a nivel de humana como a nivel de veterinaria. O sea, que esto es un poco lo que tenemos ahora entre manos, ¿no? Compreendo. Infelizmente, nosso tempo está no limite. Temos aqui só para. Temos outras várias perguntas, muitas perguntas. Sim, parabéns. Tienen mi mail, yo encantada, tienen mi mail. Si quieren preguntarme a través de mi mail, yo encantada de poder Sim. contestarles. Ojalá que esté en mi Peço mano contestar. as pessoas que enviem a tu, a usted. No, no, por Dios, por Dios. Yo no digo nada de tuteo porque ya sé que es diferente en un país que en otro, pero nos tuteamos. Temos somente um comentário acá de professora Maria Célia da Silva Lana, que ela também está haciendo um aplicativo y Mm. que este estará disponible brevemente en Ah, las qué bien. lojas, en las Estupendo, stores gratuitas, estupendo. ¿no? Muy bien, porque además se Sí, podrán comparar datos, que esto es lo más importante. sí. Y quero nesse momento agradecer a você, Maria del Ángeles, e, e a todos que estão aqui presentes, né? Infelizmente, realmente, nosso tempo tinha outras várias perguntas aqui. Então, dessa forma, em função do tempo, nós vamos dar encerramento à atividade de hoje, agradecendo a todos em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e de maneira especial a Maria dels Angeles Calvo Torres, que trouxe contribuições relevantes, né, para nós outros e para toda a comunidade ibero-americana, né? E também lembrar que na próxima segunda-feira, dia 15 de setembro, teremos a palestra sobre o programa Farmácias Vivas, professor Francisco José de Abreu Matos, sendo apresentada pela doutora Mary Ann Medeiros Bandeira, coordenadora do Horto de Plantas Medicinais e do programa Farmácias Vivas, da Universidade Federal do Ceará. O link vai ser compartilhado no chat agora. Dessa forma, nós encerramos nossa transmissão. Um grande abraço a você, Maria Dela Langes, a Muchas todos, gracias. e até o nosso próximo encontro com muito carinho. Obrigado. Muchas gracias, muy amables. Sim. E Hasta muitos pronto. corações, mas tudo muito interessante, sim? Muchísimas